Hubo una época en internet donde una imagen borrosa, una historia medio rara, eran suficientes para no dejarte tranquilo. Te sentabas frente a la computadora, apagabas la luz, te ponías audífonos y de pronto una idea se te quedaba dando vueltas en la cabeza. ¿Y si esto es real? Hoy los creepypastas parecen un recuerdo lejano, casi enterrado en YouTube, pero hubo un tiempo donde estaban en todos lados, en foros, en páginas bien raras y sobre todo en las noches que pasábamos frente a la pantalla. Y no era el típico jumpscare ni nada de eso, era más bien una sensación incómoda, esa que no te hace gritar, pero que cuando apagas la compu te sigue acompañando. Por eso hoy quiero hablar de eso, de qué eran los creepypastas, por qué nos marcaron tanto y de la pregunta que inevitablemente llega: ¿qué pasó con los creepypastas? Yo crecí en esa etapa de YouTube donde literalmente te podías perder por horas viendo videos de historias reales, casos perturbadores, grabaciones encontradas o los famosos creepypastas, narrados con una voz loquendo y siempre con una imagen fija. Y lo peor, o lo mejor, es que no sabíamos si creerlos o no, pero tampoco queríamos investigar demasiado. Vamos, teníamos 7 años. Había algo casi ritual en eso: llegar del colegio, esperar a que se haga de noche, apagar la luz, ponerte los audífonos y entrar a ese lado oscuro de internet donde todo parecía posible. Era una mezcla bien rara entre miedo, curiosidad y morbo. No solo era asustarse, era sentir que estabas entrando a algo prohibido. Y aunque ahora suene muy exagerado, para muchos de nosotros esa fue nuestra primera experiencia real con el terror digital. No películas, no videojuegos, era el internet. ¿Qué eran realmente los creepypastas? Los creepypastas nacen básicamente como leyendas urbanas de internet, historias que se copiaban y pegaban en foros de 4chan, Something Awful, Reddit. De ahí viene el nombre, copy-paste, que más tarde lo acomodarían mejor con creepypasta. Y algo importante, las historias no intentaban ser obras maestras porque, vamos, siempre eran una pendejada. Muchas estaban mal escritas, tenían errores de ortografía, clichés absurdos, finales exagerados, pero eso las hacía sentir más reales, porque no parecía una historia escrita por un guionista, parecía algo que alguien escribió a las 3 de la mañana, medio traumado, medio asustado, diciendo: necesito que alguien más lea esto. Uno como niño siempre pensaba que esas cosas eran reales, o al menos yo las creía. Los creepypastas no te explicaban todo, te dejaban huecos y el cerebro odia los huecos, por eso funcionaban. Y claro, de ahí nacieron los íconos. Jeff the Killer es probablemente el ejemplo más claro. Una historia sencilla, violenta, exagerada, pero con una imagen que se te quedaba grabada. Esa sonrisa antinatural, los ojos, la frase "go to sleep" no era sofisticado, era muy perturbador. Luego está Slenderman, que es otro nivel. Slenderman no gritaba, no corría, no hacía jumpscare, solo estaba ahí, observando. Y eso era lo que lo hacía tan incómodo. Representaba el miedo a lo desconocido, al ser observado o a perder el control. Tan fuerte fue Slenderman que dejó de ser solo una creepypasta y se volvió un fenómeno cultural, para bien o para mal. No me vas a negar que con tu mejor amigo cantabas a todo pulmón el rap de Jeff the Killer contra Slenderman. Después estaban personajes como Ailes Jack, Smile Dog, Ben Drovner, cada uno con su propio mito, su propio foro, su propio "esto pasó de verdad". No importaba si era lógico o no, lo importante era que queríamos creer. Pero si hay un tipo de creepypasta que pegó durísimo, fueron los que se metían con cosas que ya conocíamos: series infantiles, caricaturas, videojuegos que jugábamos todo el día como Sonic y Mario, porque una cosa es asustarte con algo nuevo, con un personaje inventado que nunca viste antes, pero otra muy distinta es que te agarren un personaje que amabas de niño y lo retuerzan completamente. Pokémon, Bob Esponja, Hora de Aventura, Un Show Más, Hello Kitty, Dragon Ball. De repente esas cosas ya no eran tan inocentes como creías. Internet estaba lleno de videos de la verdadera historia de, y tú entrabas sin pensarlo mucho. La verdadera historia de Hello Kitty, que si era un demonio, que si era una niña enferma, que si venía del infierno, que si era una chica que le cosieron la boca, la cara triste en la mejilla de Bob Esponja, que los pitufos representaban los 7 pecados capitales, que si jugabas un nivel de Sonic.exe ibas a morir. Y vamos, tú eras niño, no tenías pensamiento crítico, no ibas a investigar fuentes ni nada de eso, simplemente te lo creías, o al menos te quedabas con la duda, y con eso bastaba. Había algo bien fuerte en eso, porque esas historias no solo daban miedo, te rompían una imagen que ya tenías formada. Bob Esponja ya no era solo Bob Esponja, Hello Kitty ya no era solo una marca cute, los dibujos animados ya no eran solo dibujos. De repente había algo raro detrás, algo escondido, algo que no querían que supieras. Y eso para un niño, o al menos para mí, era súper potente, porque mezclaba nostalgia con miedo, confianza con duda, infancia con algo oscuro. Una combinación peligrosa, pero demasiado efectiva en su momento. Y luego llegaron los creepypastas de series, un poquito más grandes, como Hora de Aventura o Un Show Más, como lo mencioné hace un momento. Historias donde Jake a Finn, donde Finn se quedaba solo, donde Mordecai a Rigby o Rigby a
Mordecai. Versiones tristes, versiones violentas, versiones donde todo salía mal, y aunque hoy suene absurdo, en ese momento funcionaban, porque tú veías las series de Cartoon Network, te reías, la pasabas bien, y después en YouTube te encontrabas con una historia que te decía la verdadera historia de Clarence. Y ahí ya la cagaste. Y luego estaban los videos que ni siquiera se llamaban creepypastas, pero indirectamente lo eran. Los de esto pasó de verdad, caso real y video encontrado. Cintas raras, audios sin contextos, grabaciones que parecían sacadas de la nada. En esa época YouTube no estaba tan controlado. No había tanto fact check, no había hilos explicando todo, no había 10 videos desmintiendo lo mismo. Veías algo y así lo era. Punto. Todo se sentía más crudo, más sucio, más real. No sabías si estabas viendo una historia inventada o algo que alguien subió sin pensarlo. Y esa duda era lo que más miedo daba. Porque no era un screamer, no era un jumpscare, era una sensación de yo no debería estar viendo esta cosa. Y viéndolo ahora, esa etapa de internet era bien rara, pero también bien nostálgica. Éramos niños, éramos ingenuos, no teníamos un iPad desde que nacimos, nos tocó descubrir internet poco a poco, tropezarnos con cosas y asustarnos sin querer. Y sinceramente, siento que los niños de ahora no van a vivir eso. No es por ofender ni nada, pero hoy todo está demasiado saturado. Mucho Roblox, mucho contenido automático, mucho estímulo constante. Antes no. Antes una sola imagen te podría arruinar la noche. Los creepypastas no murieron del todo, siguen ahí, en foros viejos, en videos antiguos que todavía andan rondando por YouTube, en recuerdos que ya no dan tanto miedo, pero igual te causan nostalgia. Pero también es verdad que pertenecen a una época muy específica de internet, una época más caótica, más desordenada, más experimental, más inocente y al mismo tiempo más oscura. Y mientras hacía este video, mientras me aventuraba otra vez en este mundo, me metí a un montón de videos de historias verdaderas, de creepypastas, de series, de personajes como Jeff the Killer, Ellis Jack y Slenderman. Y ver todo eso fue como... wow, cómo ha pasado el tiempo, porque ya no eres un niño, yo tengo 20 años y recuerdo perfectamente que estas historias yo las veía cuando tenía 7 u 8 años y pensar eso ahorita se siente rarísimo. Realmente ha pasado muchísimo tiempo y sí, siendo sincero, era algo medio turbio para un niño tan pequeño. No era contenido para mi edad ni de lejos, pero aún así lo extraño. Extraño esos momentos, extraño lo que se sentía descubrir internet poco a poco, extraño esas noches viendo videos raros, creyéndome todo y asustándome por cualquier cosa. Qué buenos momentos que se vivía en internet en ese tiempo. Siento que YouTube ya no es lo de antes, pero bueno, eso ya es tema para otro video. Lo que sí sé es que estoy feliz de haber crecido así. Yo no tuve hermanos, así que en cierto punto, internet fue como mi propio mundo. Me aventuré solo en esto, nadie me guiaba, nadie me decía qué ver o qué no. Además, en ese entonces, en mi familia no estábamos en una situación económica alta. Para mí, una casa con internet en esos años era un lujazo. Hoy es lo más normal del mundo, pero en ese tiempo era muy mágico. Entrar a YouTube, ver videos sin saber a dónde te iban a llevar, descubrir cosas nuevas todos los días y crecí con todo eso. Crecí con creepypastas, crecí viendo caricaturas, crecí viendo a Fernanfloo, al Rubius, crecí jugando FNAF, crecí viendo Ben 10 y sí, full traumadísimo con Ben 10. Y la verdad, prefiero 1000 veces haber crecido con eso que crecer con un iPad desde que naces. No lo digo por hate ni nada, pero... crecer con Roblox, con los Brain Roots, con la granja de Zenón y con el payaso Blin Blin. Ay, no. Mal. Los creepypastas no solo fueron historias de miedo, fueron parte de crecer en internet, de equivocarse, de creerse cosas, de asustarse sin querer, y aunque hoy ya no nos quite el sueño, aunque ahora solo nos den nostalgia, siempre van a vivir ahí, en ese rincón oscuro de la memoria, donde todavía somos niños, donde todavía creemos un poquito, y donde por si acaso dejábamos la luz prendida. Muchachos, este fue el video de la semana. Recuerda comentarme tu opinión respecto a este tema. No olvides seguirme en Instagram y en Kik, donde hago directos casi todos los días. No olvides suscribirte para formar parte de esta comunidad de full gente guapa. Muchachos, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós.